Buenas tardes. Antes de hablar de la ley, es importante conocer los antecedentes. Tenemos que irnos como un primer antecedente al libro de Génesis. Y si ustedes ven ya en el capítulo 2 de Génesis, tenemos el primer gran antecedente que precede a la ley. Voy a leer puntualmente el versículo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Entonces aquí encontramos no una ley, pero sí encontramos un primer mandato y una primer directriz de Dios hacia Adán. Aquí es muy probable, y recordemos que Adán tenía la capacidad de pecar y de no pecar. Él sí tenía esa capacidad. Nada más hago la aclaración, nosotros no tenemos esa capacidad. Adán fue advertido y desobedeció. Pero la ley todavía no estaba. No había ley. No había pecado en ese momento. ¿Qué dice Romanos 5:13? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí es importante hacer una aclaración, porque tal vez la pregunta que probablemente ustedes están haciendo en este momento es, pero suave, José, usted acaba de leer ahí en ese momento que si no hay ley no había pecado, entonces por definición Adán no pecó. Bueno, por definición no pecó, pero desafió un mandato directo que Dios había dado. Y recordemos que este versículo, específicamente el de Romanos, está dirigido a la iglesia en Roma y aplica en su contexto bajo la iglesia para todos los que eran creyentes de la iglesia de Roma, que ahí estaban desde los judíos y estaban también los gentiles, todos recién conversos al cristianismo. Entonces, básicamente, ¿qué sucede con Adán? Lo que sucede es que Adán desobedece a Dios aunque no existiera ley. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Dios dio un mandato y Dios dijo, esto no se va a hacer, y Adán lo hizo. Había una directriz clara de Dios para no comer el fruto del árbol. ¿Cómo actúa Dios en eso? Dios definitivamente castiga a quien no obedece. Y esto aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos la mayoría de mandatos y sabemos lo que Dios dice. Y Adán desobedeció. Vamos a ver un segundo antecedente. Este es sumamente curioso, porque nos vamos a trasladar a la historia de Caín y de Abel. Todos sabemos lo que sucedió. Voy a leerlo a partir de donde dice, vamos a leerlo completo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esto es sumamente importante para el ejemplo que voy a poner. Recuerden, Abel, pastor de ovejas, Caín, labrador de la tierra. Luego dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra para una ofrenda a Jehová. De repente ahí podemos pensar en nuestra mente que todo bien, que no hay problema, que Caín está llevando de lo que él era productor y lo quiso llevar delante de Dios. Pero si seguimos leyendo un poco más lo que dice la Biblia, nos vamos a encontrar algo muy interesante.
Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Suave, tal vez aquí nos preguntamos, pero suave. Abel con sus ovejitas ahí, todo bien, ¿verdad? Y llegó Caín con lo mejor de su fruto y no le agradó a Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué eso tan raro? ¿Por qué Dios sí se pone contento con el fruto, con lo que llevó Abel a su sacrificio? ¿Y por qué con lo que llevó Caín no se puso contento? Esa es la pregunta en esto. Dice, la clave está aquí, dice, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. En buen tico se agüevó. Estaba agüevadísimo porque no le había gustado a Dios esto. Pero vean, la parte importante es esta, porque dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios lo cuestiona. Y vean lo que sigue. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Cómo? Si bien hicieres. Significa que no hizo caso de una instrucción previa de Dios. Porque Dios le está llamando la atención. Dijo, si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Y a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín, aunque la Biblia no lo dice, intrínsecamente con este diálogo queda claro que Dios le había pedido otra cosa a Caín. Probablemente le dijo, trae un corderito. Y Caín se nos puso creativo y dijo, pero ¿para qué un corderito si yo soy agricultor? Y mejor traigo mi super mega zanahoria y mi super repollo y mi mega lechuga. Cuando Dios da una directriz, no tenemos que ponernos creativos. No hay que ponerse creativos. ¿Dónde dio Dios la ley? Ya vimos dos antecedentes. Primero, Dios dio mandatos específicos, que fue lo que vimos ahorita en los ejemplos de Génesis. Después de eso, en el desierto, Dios le entrega a su pueblo de Israel, que andaba vagando por el desierto, le entrega 613 mandatos que deben de cumplir. ¿Ustedes se imaginan cumplir 613 mandatos? Después de eso, en el monte Sinaí, a su mismo pueblo de Israel, le entrega los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos es un resumen de la ley. De esos 613 que están ahí, ese es un resumen. Y después viene la revelación de Jesucristo. ¿Saben qué es lo maravilloso de todo esto? Que nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él revela los mandatos a la humanidad de forma progresiva. Es más, Dios siempre se revela de forma progresiva. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros no tenemos el conocimiento ni la capacidad para asumir toda la información que quisiéramos tener. Entonces Dios simplemente nos revela lo que nosotros tenemos capacidad de entender. El otro día en nuestra reunión de Eclesia estábamos comentando eso. Dios no hay que preocuparse por lo que Dios nos revela. Y siempre sale el tema de los extraterrestres. Con extraterrestres o no extraterrestres, yo tengo que ir a trabajar el lunes. No tenemos que, vean, no se preocupen por lo que Dios nos revela en las Escrituras. Preocupémonos por lo que Dios revela. Y en este caso, un Dios lleno de amor, un Dios piadoso, va revelando sus mandatos de una forma paulativa a la humanidad, según el tiempo de la humanidad y según el estatus cultural de la sociedad. ¿Ustedes imaginan que en este momento se apareciera Dios y nos dijera, ahora son 613 mandamientos de nuevo y nos devuelven otra vez al tiempo
de Israel en el desierto? ¿Seríamos capaces de cumplir eso? No podemos ni con el mandamiento número 1 vamos a ponernos creativos a cumplir los 613. No tenemos esa capacidad. ¿Cómo estaba compuesta la ley? La ley estaba compuesta de los 10 mandamientos, de reglamentos para la adoración y de ordenanzas para vivir en sociedad. Esto fue lo que se reveló al pueblo judío. Ahora, esto es total y absolutamente válido para traérnoslo hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra, en el Nuevo Testamento, nos sigue diciendo y nos sigue hablando de los 10 mandamientos. Nos sigue dando ordenanzas para vivir como cristianos. Y lo más claro, también nos pone reglas para adorar. No hay que ponerse creativos. No hay que poner y decir, bueno, es que yo creo que si yo hago esto, a Dios le va a agradar. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el ser humano no está en capacidad de hacer un pacto con Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer un pacto con Dios. Nosotros no somos nadie para negociarle nada a Dios. Absolutamente nada. No podemos negociar nada con Dios. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo estando muerto en mis delitos y pecados le voy a decir, Diosito, si me das el trabajo, yo te prometo que yo entro arrodillado todos los días a la iglesia. Hay que ponerse serios con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un juego. Y las reglas son claras. Pero ¿saben dónde es donde más fallamos? En que conocemos los reglamentos, conocemos la ley y aún así nos vale un pepino. Y estoy hablando de nosotros como iglesia. No estoy hablando del mundo como tal. Al mundo como tal le resbala, pero la iglesia también. ¿Por qué Dios dio la ley? Como dijimos, la primera manifestación de Dios para la ley se la dio al pueblo de Israel en el momento en que escaparon de Egipto. Recordemos que también, como dije al principio, Adán hizo una transgresión de un mandato específico. Entonces Dios establece la ley mosaica que vino para evidenciar toda transgresión. Si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es poner en una lupa gigante todo lo que no somos capaces de cumplir. Eso es lo que hace la ley. Poner en una lupa, agrandarlo. El otro día también, voy a aclararlo, me preguntaron que qué era la ley mosaica. Entendemos por ley mosaica el momento en que Moisés recibe los 10 mandamientos y a partir de ahí los empieza a difundir. ¿Qué más hace la ley? La ley impide que la persona piense que puede vencer al pecado con su propia fuerza. Vean, no hay verdad más absoluta en la Biblia que nosotros no tenemos capacidad de vencer al pecado. No hay forma. ¿O acaso la Biblia dice, enfréntate al pecado y yo te daré la fuerza para que le ganes? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, huyan del pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no tenemos la capacidad de vencer al pecado. Entonces, si nosotros vemos que la tentación se asoma por allá, si yo veo ahí como que la tentación hace así, como que se asoma un poquitito, inmediatamente yo tengo que salir en carrera por el otro lado. Tengo que huir, correr. La Biblia no dice que tengo que llegar y enfrentar el pecado. ¿Por qué? Porque no tengo la forma de derrotar el pecado. ¿Saben por qué no puedo derrotar el pecado? Porque la Biblia dice que el único que puede derrotar el pecado es Cristo. Nada más. No un humano.
Solo Cristo Jesús puede derrotar el pecado. Entonces no nos pongamos creativos. No nos pongamos creativos a decir, no, sí, es que yo resisto a la tentación, no, sí, es que yo puedo, es que yo sé que mi límite está ahí y yo sé que si llego ahí, todo bien. No, si el límite está ahí y yo me pongo aquí, voy a caer, vamos a caer. No hay forma de ganarle al pecado. Dios da la ley para propio beneficio de su pueblo. Dios da la ley para revelarse a su pueblo. Y lo más importante es que Dios da la ley para que nosotros, como iglesia, entendamos que necesitamos un Salvador. Cuando nosotros vemos la ley y decimos, aquí están los 10 mandamientos, uy, sí, yo puedo cumplir esto, puedo cumplir lo otro, puedo hacer aquello. No. O todos nos levantamos todos los días diciendo, Dios te amo con todo mi iglesia, con todo mi corazón, con todo, ay, es que es tanto este amor. No podemos. No hay forma de hacerlo. Solo en el mandamiento 1 ya estamos quedados. En el primero ya estamos quedados. La ley lo que hace es restregarme en la cara que yo soy total y absolutamente incapaz de cumplirla. Y como soy total y absolutamente incapaz de cumplir la ley, necesito un Salvador. Eso es lo que hace la ley. Vamos a ver la perspectiva judía. La perspectiva judía dice que los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia son los conocidos como la Torá o el Pentateuco. Ahí es donde está resumida toda la ley. Los 613 mandamientos que deben de cumplirse para el pueblo judío están ahí. ¿Y qué era importante para el pueblo judío? Que por medio de esos 613 mandamientos, el pueblo judío iba a poder tener una relación con Dios. Por eso es que era tan importante la ley. La ley confirma que Dios los amaba a ellos y que ellos eran su pueblo especial. Y aquí en la flechita de abajo vemos los 5 libros que conforman la Torá o el Pentateuco. Aquí vamos a ver esos 613 mandamientos. Vean todo lo que Dios manifiesta. Vean, yo ahora venía hablando con mi esposa del tema de la higiene y de la salud. Hasta eso estaba contemplado en los 613. Que si tenían ganas de ir al baño, tenían que irse no sé qué cuántos kilómetros para atrás y bien escondiditos para evitar un tema de salud, de malos olores. Todo eso estaba contemplado en la ley. Cultivos, trato de animales, adoración, etc. Los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí, justo después de que el pueblo había sido liberado de Egipto. Cuando Dios entrega la ley y cuando Dios hace un pacto, siempre hay una manifestación constante de su gloria. En ese momento el monte Sinaí habían truenos, rayos, humo, todo eso es una manifestación de la gloria de Dios. Esa es la forma de decir, Dios, este es mi pacto y yo estoy de acuerdo con absolutamente esto. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, la ley manda, demanda, reprende, condena, refrena, pero la ley no salva, bajo ninguna circunstancia. La palabra dice que si yo me emperro en intentar cumplir esa ley, dice que va a caer una maldición sobre mí. ¿Por qué? Porque no la puedo cumplir, porque el objetivo de la ley es que yo reconozca que necesito un Salvador. Pero Dios en su infinito amor manda a su Hijo Jesús para que sea Él mismo el que cumpla toda la ley por todos nosotros.
porque nosotros no podemos. Lucas 10:25 dice, hay un diálogo de Jesús con un intérprete de la ley y dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: el maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Este texto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios pone de manifiesto y empieza a edificar sobre la ley. No está diciendo la ley que se estableció anteriormente no sirve, no, está diciendo que vengo a construir a partir de la ley que estaba. ¿Qué dice Mateo? Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pueblo judío, pueblo de Israel, lo que estaba anteriormente, yo no vengo a destruirlo. Quiero que entiendan esto. Yo no vengo a destruir eso. Yo vine a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pueblo de Israel, no se preocupen. Todo lo que está en la ley se va a cumplir. Lo que el pueblo de Israel no entendía es que Jesús estaba ahí para cumplir absolutamente todo eso. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De nada sirve mucho conocimiento bíblico si no es aplicado de forma correcta. Y Jesús increpa a los fariseos y a los escribas y les dice, y le está diciendo a sus discípulos: de nada sirve todo esto. Y eso que los fariseos y los escribas se sabían la ley de arriba y para abajo como si nada. De nada sirve todo eso. El conocimiento bíblico no nos sirve de nada si no lo aplicamos de una forma correcta. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús enfatiza la naturaleza eterna de la palabra de Dios. Jesús dice constantemente que la palabra es vida. Jesús dice constantemente que la palabra da eternidad. Jesús promueve la autoridad de la ley, en ningún momento la desacredita. La ley posee autoridad absoluta y Jesús lo sabe. Jesús elogia a quienes enseñan la ley con exactitud y la respeta. El propósito de Jesús era establecer la palabra, encarnarla y cumplir plenamente todo lo que está escrito. En Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo. Finito, como dice Giancarlo, clarito, así tal cual. El fin de la ley es Cristo. En Cristo se cumple toda la ley. No hay más que hacer, no hay que hacer sacrificios, no tengo que darme latigazos, no tengo que caminar a ningún lado. Simplemente tengo que creer en Él. La norma santa de la ley se cumple perfectamente en Cristo. Los estrictos requisitos, los 613 mandamientos, todos los ritos ceremoniales se cumplirán en definitiva y plenamente. ¿En quién? En Cristo. Es el que hace absolutamente todo. En Jesús se cumplieron todas las profecías. Jesús cumplió la ley de dos maneras. La cumplió como maestro y la cumplió como practicante. Solo Él podía hacer eso. Jesús vivió una vida perfecta,
cumpliendo las leyes morales. En su muerte, Jesús cumplió todas las leyes de ceremonias, todas las cumplió, ya se dio el sacrificio. Aquí está mi cuerpo clavado en una cruz, pagando absolutamente todo. No se pongan creativos, no hay que ponerse creativos, ya todo está hecho, todo se cumplió. Jesús no vino a destruir la antigua ley, sino que más bien vino a edificar sobre ella. Jesús vino a terminar el antiguo pacto y a establecer un pacto nuevo. Leo Mateo 27. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Voy a dejarlo hasta ahí. Esto sucede inmediatamente después de que Jesús está en la cruz y dice: consumado es. El pacto está hecho. Y cada vez que hay un pacto que Jesús hace o que Dios hace con la humanidad, suceden cosas como esta. Y este versículo lo puse porque quería dejar claro que en el templo se rasgó en dos el velo del templo. Significa que ya el antiguo pacto quedó hecho. Ya no hay un límite, ya no se necesita un sumo sacerdote de por medio para que nos ayude a perdonar los pecados. Significa que somos total y absolutamente libres de acercarnos a la presencia de Dios y decirles con un corazón total y absolutamente hecho un puñito: Padre, perdóname, soy un pecador, necesito de un Salvador. En resumen, 613 mandamientos que se transformaron en 10 mandamientos y que finalizan en 2 mandatos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cierro con esto. El propósito de la ley. El propósito de la ley es el siguiente: servir como una fuente para el conocimiento de que el hombre tiene pecado y para agudizar el sentido de pecado. La ley me restriega en la cara cuán pecador soy. El segundo propósito que tiene la ley es que yo entienda que como pecador yo no puedo hacer absolutamente nada por salvarme si Jesús no tiene misericordia de mí. No hay forma, yo no puedo hacer eso. Dios tiene misericordia de mí y por ende soy salvo. Es la única razón. El otro propósito de la ley sirve para que el creyente lleve una vida de gratitud. Porque cuando entendemos que no somos merecedores de la gracia de Dios y entendemos que deberíamos de estar pudriéndonos en el infierno, pero aún así Dios decide amarnos, tenemos una gratitud eterna hacia Él, que como les he dicho muchas veces, yo no la entiendo y no la puedo comprender. Y por supuesto, la ley sirve como un freno para contener el pecado. De eso trata la ley, de ese es el propósito de la ley. Gracias.